el cambio de estatus. Cuando entramos a Estados Unidos con una visa, cambiamos de estatus a otra categoría. Entonces es un proceso sencillo en términos de no es necesario ir a una corte o una entrevista, pero es extremadamente importante tener todos los documentos preparados para hacer el cambio. ¿Qué hacemos? ¿Podemos quedarnos aquí todo el tiempo que queramos? ¿Tenemos que regresar? ¿Podemos regresar a nuestro país y volver a entrar a Estados Unidos? Esto es todo lo que queremos responder. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de inmigración Voces Inmigrantes. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gärtner. Y estamos aquí para ayudarles a entender el mundo de inmigración en Estados Unidos. Hace poco nosotros participamos de un festival de Brasil, aquí en Utah, en el que estaban celebrando la independencia. Sí. Sí, y también celebrando la cultura y la comunidad brasilera. Y nos encontramos con una persona que nos sigue y que ve nuestros videos y estamos muy agradecidos con ella. Ella nos dijo, quiero que ustedes hablen de un tema en específico, y es cuando la persona entra a Estados Unidos y hace un cambio de estatus. Se queda, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Estamos presos dentro de Estados Unidos por siempre? ¿Podemos hacer algo más? Entonces, Thais, este episodio es para ti. Perfecto. Y cuando vamos a hablar del cambio de estatus en este episodio, vamos a enfocarnos en explicando las ventajas, las desventajas y también los riesgos que vienen con un cambio de estatus. Porque no es todo bien, pero tampoco es todo mal. Y es importante que sepan antes de decidir qué va a afectar en su plan de inmigración. Correcto. Entonces, antes de entrar en nuestro tema, queremos hablar sobre algunas noticias de cosas que han ocurrido o que tal vez van a ocurrir con el mundo de inmigración. Y sabemos que muchos de ustedes han estado pendientes de las noticias normales y estamos hablando sobre las elecciones de los Estados Unidos. Esa es la cosa, digamos, que está en la mente de todos ahorita. Y con buena razón. Nos preocupamos por las leyes de inmigración, qué es lo que va a pasar. Cada candidato a presidente tiene sus ideas diferentes. Pero queremos empezar con una que tal vez tiene a muchas personas preocupadas y es una propuesta de uno de los candidatos de hacer deportación pues masiva, ¿cierto? También es que sabemos sobre el tema. No sabemos mucho. Desafortunadamente sabemos el nombre y que la intención es deportar a todos. Exacto. Pero es importante que explicamos un poco si de verdad esto es posible, si es autorizado por ley hacer un proceso de ese tipo. Y cuando vemos en la ley, no existe ninguna autoridad a un presidente de hacer deportaciones sin proceso, sin nada. Encuentren la persona, ponen el avión y ahí vas. Eso no existe. La ley de inmigración tiene varias protecciones a un inmigrante antes de ser deportado o removido de los Estados Unidos. Y esto no va a cambiar. Son protecciones dentro de la ley. Entonces, si un candidato quiere hacer este proceso, la ley tendría que mudar. ¿Y cuándo fue la última vez que cambiaron la ley? Hace muchos años. Yo creo que ya vamos a casi más de 30 años, 20 años. Sí, más de 30 años. Nunca han cambiado. Y hay muchos presidentes que siempre están como haciendo una propuesta y un cambio en la ley, pero nunca pasa nada. Porque tienen que pasar por varios niveles para cambiar la ley. Y ahí es donde de verdad no hacen. Y entonces entendemos que están un poco ansiosos o preocupados con este tema. La buena noticia es que de verdad esto no existe en ley. Nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos una cosa de ese tipo y no acreditamos que va a pasar. Exactamente. Hay algo que cambia casi siempre con cada presidente y es, bueno, ellos tienen la autoridad como poder o rama ejecutiva de poder tomar decisiones de cuáles son las prioridades que va a tomar esa administración o esa presidencia durante los 4 años. A lo que se refieren con estas prioridades es, bueno, ¿a quiénes vamos a considerar como una prioridad para entrar en proceso de deportación y a quiénes no? Durante la presidencia del presidente Biden, la prioridad no fue cualquier persona. La prioridad fue y sigue siendo hasta enero. En enero es que cambiamos. Vamos a ver. Entonces, la que sigue siendo es que únicamente la persona que ha cometido algún delito en Estados Unidos y que está aquí ilegalmente puede que sea llamada
a una corte de inmigración para que el juez determine si la persona debe ser deportada o no. Ahora, ¿por qué digo determine si sí o no? Y es que aunque hayan cometido algún delito, todavía no es automática una deportación. La ley, con su debido proceso o el due process que le llaman en inglés, permite que la persona tenga defensa, permite que la persona aún tenga sus derechos y que pueda ser reconocida que tal vez tiene un argumento para poder quedarse en Estados Unidos, ya sea por un familiar, ya sea porque van a cancelar su deportación, ya sea porque está pidiendo asilo. Hay diferentes razones por las que podría quedarse y esto aún no cambia, solamente cambia, como decía Tamis, con la ley. Entonces, tranquilos, no se preocupen tanto por el tema. Sé que es algo que se habla mucho hoy en día, pero no es posible a menos que el Congreso cambie. Y la verdad, de todas las presidencias que ha habido, todos han intentado hacer un cambio y no lo han logrado. ¿Algo más en cuanto a presidencias y candidatos? Creo que no en este tema. El otro tema que quisiéramos explicar o anunciar también es una cosa buena y mal también. Y es en relación a lo que llamamos el boletín de visas, el Visa Bulletin. Y el Visa Bulletin prácticamente son varias tablas que la inmigración anuncia con fechas de cada categoría en que pueden aplicar a una green card o la residencia. Y la buena noticia en las tablas de octubre y también en noviembre es que ellos han cambiado la tabla que están como usando para decidir quién puede aplicar o no a la Green Card en el mundo de las EBs, que es por trabajo o por calificación. Entonces ahí imaginamos EB1, EB2, EB3. La tabla que han cambiado es una tabla que está mucho más avanzada que estaba la otra. Entonces, esto quiere decir muchas más personas ahora pueden aplicar a la residencia, seguir con permiso de trabajo, permiso de viaje y quedan mucho más tranquilos sin esperar tanto tiempo. Entonces, esa es la buena noticia del Visa Bulletin. Exacto. La mala noticia, sobre todo para el lado de visas de inmigrante por familia, es que no ha cambiado casi nada. Hace varios meses ya los que eran familiares de residentes permanentes, las parejas de residentes y los hijos menores de 21 de residentes estaban al día. En cualquier momento podían pedir la solicitud del ajuste de estatus y en cualquier momento podían aprobarles su green card. Hoy en día estamos bastante retrasados en ambas categorías. Tenemos para poder pedirla, si ustedes ya iniciaron su proceso antes de julio de este año, ya pueden solicitar su residencia. Pero aún si la solicitan, tienen que esperarse tal vez todavía otros 2 años para obtener su green card. Entonces, es un proceso que todavía va un poco lento. Vamos a ver si de pronto más adelante inmigración avanza con estas categorías de familia, pero por ahora vamos esperando y vamos a estar pendientes para avisarles en caso de que haya algo más favorable. Y yo sé que este es un tema difícil de entender, pero en el próximo episodio, les digo algo rapidito, vamos a estar hablando sobre este tema, entonces no se lo pierdan. Pero volvemos al tema de nuestro episodio de hoy. Hoy queremos hablar de el cambio de estatus. Cuando entramos a Estados Unidos con una visa, cambiamos de estatus a otra categoría. Y bueno, ¿qué hacemos? Podemos quedarnos aquí todo el tiempo que queramos, tenemos que regresar, podemos regresar a nuestro país y volver a entrar a Estados Unidos. Esto es todo lo que queremos responder. Y la respuesta sencilla es sí, puede quedarse en Estados Unidos, puede cambiar a otro estatus y puede tratar de extender su estatus dependiendo de la categoría que tenga. Pero esta categoría va a depender mucho de, bueno, si usted califica o no. Entonces, hay ventajas, desventajas, hay riesgos que usted debe considerar y queremos hablar de todo eso hoy. Perfecto. Y yo empiezo entonces con la desventaja, la mayor y creo que es la más importante. Pero antes de explicarla, explicamos también cómo funciona el cambio de estatus de una forma más clara. Básicamente, cuando está en los Estados Unidos en un estatus no inmigrante, por ejemplo, turista, estudiante, H, E, usted puede cambiar a otra categoría. Para hacerlo, tiene que enviar un formulario y también las evidencias probando que califica
que no ha violado su estatus actual y que califica para la nueva categoría que está solicitando el cambio. Entonces, es un proceso sencillo en términos de no es necesario ir a una corte o una entrevista, pero es extremadamente importante tener todos los documentos preparados para hacer el cambio. Ahora, la mayor desventaja de hacer un cambio es la posibilidad de viajar. Muchos piensan, cuando hago un cambio de estatus no tengo la posibilidad de viajar nunca más. No es así. Es que puedes salir, pero no podrás regresar. Y explico por qué. Cuando hace un cambio de estatus, cuando es aprobado, ellos le dan una carta de aprobación. La carta de aprobación le sirve para quedar en este estatus en los Estados Unidos y solo sirve mientras estés en los Estados Unidos. En el momento que sales de los Estados Unidos, esta carta no sirve para nada. Y entonces cuando salga, cuando salga, usted tendrá que hacer una entrevista para sacar la visa, el estatus que tenía, o intenta regresar con la visa que ya tiene la estampa en su pasaporte. Y ahí es donde existen los riesgos. No gustamos poner todo en las manos del gobierno, y eso es básicamente que está haciendo cuando hace un cambio y intenta salir y regresar. Este es el riesgo. Eso es más importante de recordar. Sí, y es frustrante para nosotros, pero real, que inmigración dentro de Estados Unidos, cuando revisa cualquier solicitud, siempre le da a la persona oportunidad de contestar, de argumentar más, de dar más documentación, de decir, estoy a punto de negar su caso a menos que me explique esto, o quiero aprobarle pero solo me faltó este documento. Eso es dentro de Estados Unidos. Las embajadas, ustedes ya saben cómo son. Las embajadas son 2, 3, máximo 5 minutos de una entrevista en la que tal vez usted no dijo nada y el oficial solo estuvo en el computador revisando su pantalla y dice negado o aprobado. No hay manera de argumentar, no hay manera de decir yo le traigo más documentos, no hay manera que el oficial diga quiero aprobarte pero me falta esto, tráeme estos documentos. Y ese es el riesgo, como decía Tamis, más grande. Si nosotros no tenemos oportunidad de poder explicar, de dar más, de poder argumentar o hasta de apelar, el oficial realmente no tiene ningún incentivo de aprobar o negar de un lado a otro. Entonces, si lo van a negar, puede que se quede por fuera y hasta es posible que le nieguen o le cancelen la visa que ya tenía. Entonces, por ejemplo, entró como estudiante, hizo un cambio de estatus, entró como turista, hizo un cambio de estatus de estudiante, salió para pedir la visa de estudiante y el oficial dice, no, te niego la de estudiante y pásame la de turista, te la voy a cancelar. ¿Por qué pasa eso frecuentemente, Tamis? Lo más importante en este punto es que cuando están avaliando su aplicación para una visa, básicamente ellos quieren saber que tiene la intención de ir, hacer lo que puede con esta visa, por ejemplo, estudiar o entonces turistar, y que tiene la intención de regresar a su país. Entonces, en el momento que hay una prueba, una idea de que esta persona va a quedar un poco más, ellos niegan por duplas intenciones. Entonces, ahí es importante saber cuál visa permite una dupla intención y cuáles no, porque ahí cambia básicamente la postura toda de la entrevista del oficial y qué le van a preguntar y los documentos que tiene que llevar, pero en la gran mayoría de los rechazos que estamos viendo es por este motivo. El cónsul selecciona una cajita ahí y dice que no ha probado, que no tiene la intención de inmigrar a los Estados Unidos. Exacto. Y tenemos pues ventaja grandísima de este proceso, y es que usted se puede quedar mucho tiempo en Estados Unidos. No le estoy diciendo que se quede estudiando por 10, 15 o 20 años, porque puede cambiar de estatus de F a otro estatus, pero sí necesitamos que califique para otra categoría. Entonces, por ejemplo, si cambió de turista a estudiante y ya ha estudiado por 5 o 6 años y obtuvo su doctorado, puede que califique para otro tipo de visa, como una visa H de trabajo, una visa E de inversión. Entonces, hay diferentes opciones y vamos a hablar de esas opciones. ¿Qué podemos hacer cuando ya estamos dentro de Estados Unidos y queremos cambiar de estatus? El proceso es sencillo. Es
cubrir los requisitos de la nueva categoría que tenemos y enviarle cierta documentación a inmigración más un formulario que ellos piden. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar a estudiante. Si cambiamos a estudiante, tenemos que demostrar que cubrimos los requisitos de la escuela. Si queremos cambiar a trabajo, que inmigración aprobó que podamos trabajar para esta compañía, etcétera. Entonces, cada visa tiene o cada categoría tiene sus propios requisitos. Pero cuando estamos hablando ya del formulario, también tenemos que incluir, dependiendo de la intención que tenemos, si queremos regresar a nuestro país y cómo podemos mostrarles su migración. Entonces, si tienen dudas en cuanto al proceso, hablen con nosotros y les podemos ayudar a saber qué documentos enviar. Pero lo que ya les mencioné es uno de los ejemplos más comunes. Cambiamos de turista o estatus B2 a F1, a estudiante. Y es uno de los más comunes, pienso, porque es un poco más sencillo en el sentido de lo que tenemos que demostrar y cómo podemos calificar. Y realmente, para calificar, necesitamos ser admitidos por una institución educativa, ya sea una escuela de inglés, un college, una universidad. Siendo admitidos, ya hay poco que inmigración puede decir, ok, te niego tu visa o tu cambio de estatus. Entonces, es importante recordar que hay que cubrir los requisitos, pero este es uno de los más comunes. Los más comunes, ¿por qué? El estatus de estudiante le da un tiempo ilimitado, básicamente, porque le van a aprobar sin fecha de expiración. Ese es el mayor beneficio de pasar a estudiante. Y ahí, una vez que está estudiando, buscamos el camino a llegar a lo que quieren. Sería la residencia o otra visa de trabajo. Entonces, esto es una opción la más popular, la que más hacemos y que hablamos con los clientes. Bueno, una otra opción o un otro tipo de cambio de estatus que existe sería un cambio de J1 a F1. Entonces, el J1 es como intercambista, donde viene a trabajar y también aprender de la cultura. Y ellos vienen siempre por un acuerdo con una agencia que le ponga en un programa en los Estados Unidos. Normalmente es como 3, 4 meses o puede ser 1 año, 18 meses. También en el mundo de J1 hay las au pairs que también puede venir. Entonces, si ha entrado como J1, ¿la posibilidad de cambiar a estudiante existe? Sí, totalmente posible. Pero hay una cosa importante de recordar. En algunas situaciones, el J1 es sujeto a lo que llamamos de un criterio de residencia en su país. Entonces, la persona que está sujeta a eso tiene que regresar a su país y quedar por 2 años antes de poder regresar y buscar una otra visa. Eso es lo que llamamos en inglés el 2-year foreign residency requirement. Ahora, ¿cómo que una persona sabe si es o no es sujeta a ese? Entonces, ustedes, si ya tienen una visa J1, seguramente saben a qué me refiero o qué nos referimos cuando hablamos del DS 2019 o el 2019. Este formulario que le dan para poder solicitar su visa en la embajada tiene unas 3 casillas en el documento. Y de esas casillas van a decir, ¿le aplica el requisito de los 2 años o no le aplica? Entonces, es importante saber qué es lo que dice el formulario. A veces el formulario dice una cosa y la visa como tal dice otra. A veces las dos dicen lo mismo, pero no es cierto. Entonces, aunque tal vez usted piense que está sujeto a este requisito, puede hablar con nosotros y le ayudamos a determinar si realmente aplica o no. Porque es dependiendo del país de donde usted es y del tipo de trabajo programa, que está haciendo. ¿Ya? Entonces, es importantísimo recordar eso. Y también la razón por la que tienen que regresar. ¿Qué es lo que quiere realmente el país? Como mencionamos, la J1 es un intercambio entre un país y los Estados Unidos. Y la intención del programa es de enviar una persona a los Estados Unidos para aprender una carrera o aprender una experiencia cultural con la intención de traer esto de vuelta a su país. Entonces, en varios tipos de programas que vienen a hacer, ya dicen, ok, este médico va a quedar ahí 1 año estudiando, haciendo su residencia, que sea, pero él tiene que regresar a nuestro país porque nosotros queremos aprovechar de esto o ganar algo en este intercambio. Entonces, esto es la intención. Tiene que saber si aplica a ti o no, porque si aplica,
hay dos opciones. Uh-huh. Regresar a su país y cumplir con los 2 años. En otras palabras, no puede hacer un cambio, no puede quedar y ajustar a un green card. O usted puede buscar lo que llamamos de un perdón de estos 2 años. El perdón no es fácil, no es un proceso tan sencillo. Es importante probar por qué califica para no regresar a su país, si es por un matrimonio, una necesidad extrema, que sea. Hay cómo aplicar a una exención, pero tiene que tenerlo aprobado antes de poder buscar un cambio de estatus en el país. Exacto. Perfecto. Entonces, vamos con otro tipo de cambio de estatus. Cambiamos de F1 o tal vez P1, B2 a H1B, la visa de trabajo. Esta visa de trabajo se puede hacer también en cambio de estatus, no hay necesidad siempre de regresar al país de origen, pero sí requerimos que haya una empresa que esté dispuesta a patrocinar, a hacer el proceso por uno, porque este cambio de estatus tiene no el mismo formulario de migración, sino otro en el que le dice a la empresa, ok, tú quieres trabajar, quieres contratar a esta persona, dime si quieres que hagamos un cambio de estatus o dime si quieres que mandemos esto a la embajada. Entonces, ese es un punto importante a hablar con el empleador y con los abogados que están llevando el caso para saber, ok, ¿qué necesito hacer? Ahora, la H1B no es tan sencilla. La H1B requiere una lotería en la que si cumplimos los requisitos de educación, si la empresa cumple sus requisitos y quedamos seleccionados, podemos solicitar esta. Pero para ustedes chilenos que están viendo este podcast también, existe la H1B1, que es la opción de poder tener la misma visa de trabajo, pero sin necesidad de pasar por este proceso de lotería. Entonces, también enviamos un formulario, también nosotros vamos a asegurarnos de que califiquen, pero no tenemos que preocuparnos tanto en el cambio de estatus de hacer una lotería o de hacer algo diferente. Entonces, esta es una opción bastante buena para las personas que pueden calificar. Y la H1B, un cambio a la H1B es totalmente diferente en términos de riesgos de ser rechazado si intenta buscar la visa en el consulado. Porque la H1B por ley está designada como una visa que le permite tener doble intención. Puede venir con una intención de quedar permanentemente o no. Entonces, en la entrevista, el consulado no quiere saber si tiene la intención de regresar a su país o no. Ellos nada más quieren saber que califica, que la empresa ha hecho todo necesario y que usted viene para trabajar. Entonces, la probabilidad o el riesgo de ser rechazado en el consulado después de hacer un cambio es mucho menor. Ahora, eso es para la H1B, pero ¿la H1B1 tiene los mismos derechos? Desafortunadamente no. La H1B1 trátenla como una visa de turista, una visa de estudiante, en la que todavía tenemos que demostrar que queremos regresar a nuestro país. Entonces, por eso les decía, sí, en cuanto a cambio de estatus, tranquilos. Cuando estamos hablando ya de que la persona con H1B1 quiere ir a su país y regresar con la misma visa, recuerden, tenemos que volver a agregar ese requisito de que ustedes tienen que demostrar que quieren quedarse en su país y no simplemente venir y quedarse por siempre con una H1B1. No entendemos por qué hay esta diferencia entre los dos, porque de verdad es la misma visa, le va a hacer el mismo trabajo, pero sí, es diferente en términos de los derechos. Bueno, una otra opción en términos de cambios, y esta es una que me gusta hacer porque es la más como sencilla, la más fácil, es un cambio de F1 o de F2 a F1 o F2. Esto solo puede pasar como entre una pareja. Exacto. Entonces, supongamos que hay una familia, la esposa está estudiando, ya estudió como 5 años, ya está en su límite, no quiere más estudiar. Nosotros podemos hacer un cambio para que ella pase a ser acompañante o dependiente y la otra, el cónyuge, pasa a ser el estudiante principal. Y en este caso, muchas personas nos preguntan, ok, tengo un hijo que va a la universidad, él es mayor de edad, ¿puedo ser dependiente de mi hijo? Y no. Desafortunadamente no. Solo puede ser acompañante de su cónyuge si es adulto. Los hijos menores de edad sí entran como dependientes, pero usted no puede depender de uno de ellos. Entonces, solo para los casados. Correcto. La siguiente es para ciertos países y tenemos que asegurarnos de que su país cubre los requisitos.
es la visa de inversionista, la famosa E2. Esta visa también es un cambio de estatus que puede hacerse dentro de Estados Unidos y podemos hacer todo un episodio de ventajas y desventajas de hacerlo dentro o fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos, muchas ventajas para la persona que califica. ¿Cómo sabemos si califica? Estados Unidos tiene unos tratados internacionales con cada uno de los países que sí califican para poder permitirle a la persona que haga o una inversión o que tenga un tratado de comercio con el país para poder estar haciendo exportación e importación. Entonces, si califica, puede abrir un negocio dentro de Estados Unidos y hacer este cambio de estatus. Ahora, muy similar a lo que mencioné en cuanto a tratados, existe lo que se llama ESTA y el Visa Waiver. ¿Qué es eso, Tamis? Entonces, la ESTA es una permisión para entrar en el país, en los Estados Unidos, pero sin visa. Entonces, nada más por ser portador de un tipo de pasaporte italiano, europeo, suramericano, no importa. Hay ciertos países que califican, tienen un acuerdo de que este pasaporte de este país no es necesario tener una visa. Entonces, esta persona sí tiene que llenar un formulario y ser aprobado para la ESTA, pero una vez aprobada puede venir a los Estados Unidos sin visa y quedar un máximo de 90 días. Ahora, recuerdan esto. Esta no es estatus. Esta es una permisión para quedar temporariamente. Pero no es un estatus, tampoco es una entrada legal en el país porque no hay estatus. Entonces, si ha entrado con esta, no puede hacer un cambio de estatus, no puede ajustar de estatus en algunas circunstancias, pero es complicado porque las personas que califican para la ESTA también califican para la visa inversionista. La gran mayoría ha entrado con esta. Exacto. Porque van a buscar una visa, se puede entrar como esta. Pero ahí es donde la estrategia tiene que entrar, porque de verdad tiene que entrar con una visa, una estampa. Visa de trabajo, visa de estudiante, que sea. Y si has entrado con esto, ahí sí podemos hacer un cambio. Pero si has entrado con esta, sin suerte. Exacto. Y ese es el problema, ¿no? Tenemos esa ironía de que tal vez soy de un país que me permite entrar con esta y un requisito de la visa de inversionista. Tenemos que entrar con el pasaporte del país que califica para la visa de inversionista. Entonces, supongamos, sí, entré con mi pasaporte de Portugal, pero entré con esta de Portugal. No podemos hacer un cambio de estatus. Si quiere hacer la visa de inversionista, tenemos que hacerla en el consulado y, como les dije, hay ciertas desventajas de hacerlo en el consulado. Entonces, cambio de estatus para inversionista, piénselo cuando ya entramos con visa únicamente. Okay. Una otra cosa que siempre nos preguntan acerca de este cambio específicamente es, ok, puedo entrar, hacer un cambio, mi negocio está bien, he quedado un año, ahora quiero regresar a mi país y hacer la entrevista para poder entrar y salir de los Estados Unidos más tranquilo. La E2 es complicada porque en los consulados ellos van a interpretar un poco la inversión diferente y la E2 es una visa de no inmigrante, es una intención. Entonces usted también tiene que probar que no tiene ninguna intención de quedar en los Estados Unidos para siempre, pero ya tiene un negocio bien acá y la vida está acá. Entonces sí, hemos tenido algunos clientes que han sido rechazados en el consulado después de hacer un cambio a la E2. Esto es un cuidado igual a los estudiantes que tienen que pensar un poco antes de salir e intentarlo. Así es. Estoy en una lista, aquí no sé dónde estoy, pero voy a explicar. La más importante que todos quieren. Entonces, aquí es un cambio a lo que llamamos de un ajuste de estatus, de un cambio de una visa de un estatus de no inmigrante a la Green Card. Y aquí es importante, las palabras tienen sentido, un sentido específico. El ajuste de estatus es para cuando está aplicando a una Green Card, la residencia, porque está ajustando a residente. El cambio de estatus es cuando cambia de un estatus de no inmigrante a otro estatus de no inmigrante. Entonces, hay una diferencia entre las palabras que vamos a usar, pero el ajuste de estatus es posible de cualquier tipo de estatus no inmigrante. Entonces, si está como turista, si está como estudiante, E2, L, que sea, puede cambiar o hacer un ajuste a la Green Card. El problema es tiempo. Todas las visas tienen su propio tiempo, de cuánto tiempo puede quedar. Por ejemplo, el turista normalmente 6 meses. Pero aplicar a un ajuste de estatus tarda bastante tiempo, tiene que esperar, aguardar las fechas de la visa bulletin y entonces no puede aplicar a un ajuste de estatus
sin estatus. Y ahí entra como una estrategia, si extendemos un poco, cambiamos a otra categoría y ahí buscamos el ajuste. Entonces, esta opción de hacer un ajuste de estatus es la mejor opción si su intención es de buscar una green card, una residencia, futura ciudadanía. No hay cómo hacerlo de otra forma, tiene que hacer el ajuste. Y ahí es importante saber si su visa permite o si ha entrado con esta, si puedo hacerlo o no. Y ahí es donde nosotros entramos para poder asegurar de que sí o no pueden hacerlo. Pero ajuste de estatus es para la green card, ¿ok? Excelente, y eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Poder venir y quedarse. Aunque hay veces que la gente prefiere regresarse a su país. Tuve un cliente que me dijo eso. Estaba en la llamada y me dijo, mi vida es mucho mejor en mi país. Mi hija quiere quedarse, entonces yo quiero ayudarla a que se quede. Y hablamos sobre el cambio de estatus para ella, pero me dijo, yo no sé para qué me quedo, yo me regreso a mi país. Entonces, puede que ustedes también piensen igual. No es necesario quedarse, pero lo que diga su corazón, donde quiera que esté su sueño, puede hacerlo realidad. ¿Listo? Y aquí tenemos básicamente 2 ejemplos. Exacto. En vivo, de un ajuste de estatus y también algunos cambios de estatus. Correcto, sí. De que es posible hacerlo y buscar una residencia. Sí, entonces sí se puede. Y bueno, ahorita hablemos de cuáles son las ventajas y las desventajas. Ya hemos hablado sobre los tipos de cambios de estatus, cómo podemos seguir manteniendo nuestro estatus, pero puede que hayan ventajas y desventajas que hay que considerar realmente cuando nosotros queremos hacer este tipo de procesos. Una de las desventajas que me gustaría mencionar es que cuando empezamos un proceso ya sea de cambio de estatus o de ajuste de estatus, si se acordaron, ajuste de estatus cuando queremos residencia, cambio cuando queremos otro estatus de no inmigrante, es si salimos del país cuando el proceso está andando. Todavía no tenemos una decisión y decidimos salir. Al momento de salir, tanto con un cambio como con un ajuste, a menos que tengamos autorización, y esto solo para el ajuste, vamos a abandonar automáticamente nuestro proceso. Entonces, una de las desventajas, si ustedes tienen que viajar antes de que acabe el proceso y no tienen autorización, desafortunadamente se acabó el proceso del cambio y para volver a entrar van a tener que ver qué visa tienen y usar esa visa para volver a entrar. Ahora, una pregunta que hacen muchas personas, Tamis, es, bueno, me aprobaron mi cambio de estatus a estudiante, pero tuve una emergencia y tuve que regresar a mi país. Yo sé que era estudiante, tenía mi visa de turista. Si yo quiero regresar en un año como turista, ¿lo puedo hacer? Sí, es totalmente posible mientras la estampa de la visa de turista está vigente. Usted puede intentar regresar como turista. Ahora, en la entrada le van a preguntar mucho sobre su última entrada, qué quedó un poco más, qué hizo, por qué hizo y qué ha pasado ahora para regresar como turista. Entonces, si tiene como probar que la intención de verdad de esta vez es nada más turistar, sí, es posible. Y la otra cosa que muchos preguntan es, pero mi visa no es cancelada una vez que hago un cambio de estatus. No existe esto. La visa queda vigente en el pasaporte y el cambio de estatus le sirve aquí. Son 2 cosas totalmente separadas. Entonces, sí, podrá intentar regresar futuramente como turista, pero obviamente con algunos cuidados para tener. Perfecto. Y pienso que las ventajas más grandes, ya la mencionamos, podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Podemos extender nuestra estadía. Algo que queríamos mencionar es, si ustedes tal vez se acuerdan, durante la pandemia Inmigración estaba pidiendo que si hacíamos cambio de estatus de estudiante, también teníamos que extender nuestro estatus de turista. Y eso ya no es verdad. Inmigración ahorita permite que, con tal de que enviemos nuestro cambio de estatus antes de la expiración de nuestro estatus actual, Inmigración nos va a permitir quedarnos en Estados Unidos. Ustedes hasta pueden viajar dentro de Estados Unidos sin ningún inconveniente hasta que Inmigración dé una respuesta. Entonces, estén tranquilos, Inmigración no los está buscando. De hecho, dentro de Estados Unidos no hay inmigración en los aeropuertos, entonces no se preocupen. Lo importante es que esperen, pero ventaja grandísima, podemos seguir extendiendo. Sí, y el tiempo es importante porque hoy día los procesos a la residencia están tardando bastante. Sí. Entonces, si la intención es buscar un ajuste futuro,
el cambio es la opción. Una cosa que olvidé de mencionar es que usted no puede entrar en los Estados Unidos ya con la intención de hacer un cambio. La ley es muy clara. Tiene que entrar con la intención de la visa que está presentando al oficial. Entonces, si presenta una visa de turista, tiene que tener la intención de verdad turistar. Si cambia de su idea después de entrar, ahí es otra cosa y es permitido. Pero no puede decir al oficial en el aeropuerto, sí, vengo a hacer un cambio, voy a estudiar y después hago un ajuste. Le van a negar la entrada, sí. Ya digo. Entonces, es un cuidado que olvidé de mencionar y es extremadamente importante para quien quiere entrar y tal vez ve cómo sería aquí en los Estados Unidos. Bueno, perfecto. Ahora, ya explicamos las ventajas, desventajas, un poco de los ejemplos de opciones de cambio. Pasamos entonces a nuestras dicas o tips en español, porque aprendí que es tips para español, de nuestras opiniones de algunos puntos importantes en el mundo de cambio de estatus. Perfecto. Entonces, la primera, algo que mencionamos dentro de la parte anterior de nuestro episodio, que es, tiene que tener un buen plan de lo que quiere hacer aquí dentro del país. Si el plan es, yo quiero estudiar ahora, y recuerden lo que dijo Tamis, el plan no debe ser desde el aeropuerto, sino después de que ya estamos adentro. Yo quiero cambiar mi estatus de estudiante, quiero tal vez hacer una inversión, quiero trabajar. Prepárense con anticipación, tengan la documentación necesaria y consigan toda la información que puedan sobre los requisitos. Si ustedes califican, presenten la solicitud. Si no califican, Inmigración les va a responder y les va a decir, te faltó esto, esto y esto, y a menos que me demuestres que lo tuviste antes de iniciar la solicitud, no te apruebo. Entonces, prepararse muy bien. Excelente dica, para que puedan estar bien preparados. Y la segunda dica es relacionada a este tema, que sería estar preparado a justificar la necesidad de hacer el cambio a esta categoría específica. Entonces, si está haciendo un cambio a estudiante, ¿por qué? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué esta escuela? ¿Por qué este estado? ¿Cómo le va a beneficiar de una forma personal o profesional? Todo esto el oficial va a querer saber en los documentos. Si está cambiando a un estatus de H1B, califica, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Entonces, esta justificación del cambio de estatus es extremadamente importante. Y entonces, si no sabes o si tiene una idea clara, habla con nosotros para que podamos confirmar si está bien o hay algo que podemos cambiar en la justificación. Perfecto. Excelente. Siempre recuerden, tenemos que justificar bien. Inmigración puede que les pida más información. La siguiente, yo diría, es nosotros tenemos que evitar hacer muchos cambios de estatus. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, ustedes entraron como turistas, hicieron un cambio a F1, se casaron, luego hicieron cambio a F2, decidieron volver a cambiar a F1 y después decidieron que ninguno de los dos quiere estudiar, entonces cambiaron a B de turista y luego decidieron extender. Con todos estos tipos de cambios que realmente no demuestran un progreso en un plan a futuro, Inmigración puede empezar a cuestionar, especialmente en el siguiente cambio de estatus que hagan o al momento de solicitar una green card también. Puede que Inmigración diga, ¿se estaba aprovechando del sistema o realmente tenía justificación para cada uno de estos cambios? Entonces, muchísimo cuidado con diferentes y muchos cambios de estatus. Y un ejemplo en este caso es que hemos tenido algunos clientes cambiando de vuelta a turista o saliendo del estatus de turista y Inmigración quiere saber qué hizo como turista. Exacto. Ellos quieren como una lista de dónde ha visitado, de dónde han viajado, qué hicieron en este tiempo, las fotos de ustedes, los billetes. Entonces sí, es posible que preguntan específicamente con pruebas qué estaba haciendo para este estatus que estaba anteriormente. Entonces toma cuidado de cambiar muchas veces. Exactamente. Buena dica. Y la última dica sería, es importante considerar antes de hacer un cambio el riesgo de salir del país. Hay algunas visas que ya mencionamos que son doble intención, que puede entrar, regresar, hacer una entrevista, sin problema.
pero la gran mayoría de las visas no son doble intención. Entonces es importante saber qué es más importante para usted y su familia en su plan. ¿Es poder quedar y buscar una residencia y esquecer, olvidar de su país? ¿O es más importante poder entrar y salir libremente del país con el estatus, por ejemplo, de estudiante, de inversionista, que sea? Dependiendo de su respuesta, va a depender del camino que tiene que seguir y los riesgos asociados con este camino. Pero es importante ya saber de inicio, ¿se va a quedar? O si existe la posibilidad de salir, hacerlo, ¿cuál es el riesgo? Y también, como por ejemplo en mi caso, no tenía la intención de quedarme realmente. Yo le conté a Tamis, empecé a estudiar y yo dije, me regreso cuando termine la maestría. Luego me dieron autorización de trabajo por OPT y dije, me regreso cuando acabe. Luego obtuve la visa de trabajo y dije, me regreso cuando termine los 6 años. Y aquí sigo. Entonces, puede que el plan cambie, pero eso es, digamos, lo que es un poco más ideal para inmigración y no que desde el inicio ellos logren encontrar, eso es lo que siempre quisiste desde el inicio. Así es. Pero bueno, llegamos al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy les recordamos, hablamos de cambios de estatus, ventajas, desventajas, riesgos que podemos tener. Pero les agradecemos mucho que hayan llegado hasta el final con nosotros. Así es. Y si han gustado, disfrutado de la información que hemos repasado, por favor, nos siguen en las redes sociales, compartía o envía este video a la persona que está pensando en un cambio de estatus, ya hizo y quiere saber qué hago. Entonces, este video es para ustedes. Perfecto. Y como siempre, entonces ya les dimos un poquito antes, pero ¿de qué vamos a hablar el próximo episodio? Vamos a hablar de un tema bien importante, bien difícil, hasta para algunos abogados, y es el boletín de visas, el Visa Bulletin. ¿Cómo podemos entenderlo, interpretarlo? ¿Qué son esas tablas, esas fechas? ¿Cuál usamos? ¿Cuál miramos? Entonces, estén pendientes que queremos explicarles todo. Van a ser experts. Así es. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima.